Esta audición es parte de la red de programas del Concilio Internacional Una Cita con Dios, bajo la dirección del pastor evangelista José Luis Soto, fundador y presidente. Su visión es la de alcanzar a todo el pueblo hispanohablante para Cristo. Conozca más de nuestro ministerio. Visite nuestra página de internet. www.conciliouccd.org. Pero no me decís. Ya te dije, mi escuela es mi casa y mi patrocinador como mi padre. Yo estoy muy contenta. Niños que ya saben expresarse han vencido su timidez. Gracias a usted. El Concilio Internacional Una Cita con Dios, llevando el amor de Dios al mundo. Si usted desea patrocinar a un niño, por favor escríbanos a Una Cita con Dios, P.O. Box 1387, Corona, California. Código postal 92878 o llámenos al área 951-444-6222. A continuación, su segmento Usted pone el tema. El tema de hoy es puesto por nuestros hermanos Moisés y Yolanda Martínez. Ellos en su simpática cartita, entre otras cosas, me dicen: quiero preguntar acerca de un tema del cual no entiendo perfectamente. Y es, ¿qué pasa con nuestra alma y nuestro espíritu cuando morimos? Cuando somos salvos, ¿vamos directamente al Señor o esperamos a ser juzgados? Primeramente, quiero hablar acerca de lo que es el alma y el espíritu. Sabemos nosotros que somos una unidad tripartita, y la Biblia presenta el alma y el espíritu en diferentes formas, refiriéndose a la existencia del hombre después de la muerte. Es decir, la palabra de Dios, refiriéndose al espíritu, en Eclesiastés 12:7 dice que el espíritu vuelve a Jehová que lo dio. Y el alma, bueno, el alma tenemos aquí ahora diferentes formas en que presenta la misma cosa, la palabra de Dios. Primeramente, quiero explicar que somos una unidad tripartita, como ya lo hemos hablado muchas veces antes. Un tema parecido a este fue expuesto hace semanas atrás. Sin embargo, la última parte de este tema hace la diferencia en cuanto a si nosotros seremos juzgados. Repito que somos alma, cuerpo y espíritu. Nuestro espíritu es nuestra conciencia, nuestros sentimientos y nuestra relación. Nuestra alma es nuestra mente, nuestra voluntad, nuestras emociones. El espíritu vuelve a Dios que lo dio, según la palabra de Dios nos habla. Y antes dije, y el profeta Ezequiel, refiriéndose a la vida después de la muerte, él habla que veía espíritus con vida, y hablando de los querubines, el espíritu de ellos, el espíritu, es decir, el espíritu en sí es la vida que Dios da, el soplo que Dios da, al crearnos a su imagen y semejanza. Así como la imagen de Dios es alma, cuerpo y espíritu, refiriéndose a que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hijo se incorporó, el Espíritu Santo, a la tercera persona de la Trinidad, el Padre, que en ocasiones la palabra de Dios lo presenta como el anciano y en otras lo presenta como espíritu. Dios es espíritu, en sí es espíritu. Nosotros somos cuerpo, ánima viviente, porque dentro de nuestro cuerpo está el espíritu que Dios nos dio cuando sopló en aquel muñeco de barro que Él hizo, cuando dijera en Génesis, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Nuestra alma, digo, es mente, es nuestra emoción y es nuestra voluntad. Esa alma es representada en la palabra de Dios, viendo que es la que Cristo vino a rescatar. Y cuando estaba en la cruz del Calvario,
Él le dijo a aquel ladrón que estaba junto a él, que se arrepentía: de cierto, te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Es decir, que aquel ladrón no iba en cuerpo. Sin embargo, iba a estar en el paraíso porque aceptaba a Jesucristo como su Salvador personal. Así que el alma, podemos nosotros categóricamente enfatizar que sí va al paraíso, al lugar donde es en la presencia de Dios, pero que nos da la terminología de que dormimos esperando la resurrección de los muertos. Algunos basados en, por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 6 y versículo 9, y en Apocalipsis 24, que San Juan veía las almas que estaban allí y hablaban con Dios. Bueno, revela que el alma no muere, el alma va a Dios, el alma está ante la presencia de Dios, pero, sin embargo, diferentes lugares, el alma de aquellos que mueren sin Cristo, que van al infierno. El Señor Jesucristo lo explicó al decir que despertó el rico y estaba en el infierno, y Lázaro en el seno de Abraham. El paraíso fue el lugar que Jesucristo señaló para los que morimos ahora en Cristo Jesús, es decir, después de haber nacido de nuevo por el poder del Espíritu Santo. Esa alma, que es la vida, que se incorporará entonces cuando Él llame a los muertos a su presencia, cuando la resurrección de los muertos concluya, recibirá un cuerpo glorificado. Repito que basado en la teoría o en la evidencia bíblica en Apocalipsis 6, 9 y 24, algunos aseguran que el alma, cuando uno muere, ya va ante la presencia de Dios y está allí ya gozando en el reino de Dios. Hay mucha divergencia bíblica en cuanto a esto, mucha diferencia y pensamientos que categóricamente interfieren. Es cierto que el alma estaba delante de Dios y que Dios le dio un símbolo de lo que vio el apóstol Juan para entonces poder revelar lo que espera el tiempo donde están las almas que mueren en Cristo Jesús. Pero no necesariamente quiere decir que tienen la actividad que tendremos cuando los muertos en Cristo reciban el cuerpo glorificado. Si ya estuviéramos activamente ante la presencia de Dios, no tendrían los muertos que resucitar para subir a la presencia de Dios, según nos habla en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13, que ya eso lo hemos referido en otras ocasiones y hemos leído bastante, pero que en esta ocasión me voy a volver a permitir leerlo. Primera de Tesalonicenses 4:13 dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Ve la terminología duermen, es decir, las almas de los que murieron en Cristo duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros, los que vivimos, los que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Es decir, los vivos no subirán a la presencia de Dios antes que los muertos. Continúo leyendo versículo 16, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Es decir, que si ya están ante la presencia de Dios, las almas de todos los que murieron en Cristo, entonces, ¿quiénes iban a resucitar? Cuando el Señor descienda, cuando el sonido de la trompeta sea dado, los tiempos sean cumplidos, los que murieron en Cristo resucitarán, que están en el paraíso, sin duda que están en el paraíso. De ese lugar serán tomados y esas almas recibirán un cuerpo glorificado. En el versículo 17 especifica acerca de qué sucederá con los vivos. Dice: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Así estaremos siempre con el Señor. Como vemos, esto está explicado por el apóstol y no tenemos que cuestionarlo ni discutirlo. Los muertos en Cristo duermen y están en un lugar, en el paraíso, donde ahí está la presencia de Dios, que estará custodiado por ángeles, arcángeles y querubines. Es de imaginárselo, pero no lo explica la palabra de Dios. Sin embargo, es un lugar ante la presencia de Dios, de donde seremos arrebatados los que estemos muertos en Cristo, si ya habremos muerto para cuando entonces, y de ahí nos levantará el Señor para darnos un cuerpo glorificado. De manera es que ahí va el alma. A la presencia de Dios va el espíritu, de acuerdo con Eclesiastés 12:7. Pero
La tercera parte acerca de que si seremos juzgados, dice el hermano en su carta, cuando somos salvos, ¿vamos directamente al Señor o esperamos a ser juzgados? No hay juicio ninguno ya para ser juzgados a los que están muertos en Cristo. Es decir, que ya para la iglesia, los que han nacido de nuevo en Cristo, no hay más juicio. No puede haber más juicio, porque ya nosotros fuimos justificados por la sangre del Cordero de Dios. Pero hay un juicio no para saber si somos salvos o no, sino de recompensa. De manera es que en Corintios capítulo 3 nos habla de ese juicio. Y quiero rectificar una vez más, aclarar que el juicio que sufrirán los creyentes será para recompensa cuando estemos en la presencia de Dios, en tanto que aquí en la tierra estarán los 7 años de la gran tribulación. Entonces habrá un juicio de recompensa y lo leemos en Primera de Corintios capítulo 3 y versículo 11, donde nos dice: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Como podemos ver, este juicio, repito, se llevará a cabo después del traslado o rapto de la iglesia, cuando subamos a la presencia del Señor, en tanto que aquí en la tierra Dios está tratando la última semana profética que tiene que tratar con el pueblo de Israel al tiempo que le llamamos la gran tribulación. Durante la gran tribulación estaremos celebrando nosotros las bodas del Cordero ante la presencia del Señor en el lugar que solo Él sabe, y ahí entonces recibiremos nuestras recompensas. Esas recompensas serán de acuerdo con la obra que hizo cada uno. Todos predican, pero algunos por contienda, otros por dinero, etc. La obra de cada uno será probada. Es decir, los que fueron levantados al cielo, esos no son juzgados ya. Esos serán por el Señor trasladados y ante su presencia gozarnos. Pero sí habrá, repito una vez más, este juicio de recompensa para ver si la obra fue legítima, con cuánto amor, con cuánta dedicación se hizo, y entonces recibirá la recompensa. Con esa recompensa serán dones que recibiremos nosotros. No sabemos cómo será esto, sería una especulación hablar claramente, pero Dios dotará a su pueblo. Tenemos que entender que los redimidos por la sangre de Cristo, que sean trasladados a la presencia del Señor, regresaremos con Él aquí a la tierra para reinar. Y también regresarán todos los decapitados que fueran en la gran tribulación durante esos 7 años de la gran tribulación. Los decapitados regresarán con nosotros aquí a la tierra, de acuerdo a Apocalipsis 20, versículo 4. Sin embargo, no se habla acerca de ellos, de la recompensa, porque ellos no estuvieron preparados para el rapto. Para ese grupo que no fueron preparados, no pudieron disfrutar el rapto, no se habla de la recompensa. En realidad, no tendríamos que especular para especificar algo definido en cuanto a ellos. Sin embargo, ellos vienen con el Señor con nosotros. Aquí en la tierra, nosotros estaremos gobernando con el Señor 1000 años antes que venga el juicio del gran trono blanco, que ahí sí serán juzgados todos aquellos cuyos nombres no estaban en el libro de la vida. Para gobernar aquí en la tierra con el Señor necesitaremos diferentes dones. No sabemos cómo será el gobierno del Señor, pero sí sabemos que habrán hombres redimidos por la sangre de Cristo, que nacieron de nuevo, que fueron trasladados al cielo y que recibieron un cuerpo glorificado, que el Señor dará diferentes dones, diferentes capacidades, y esos son los que regirán la tierra. ¿Cómo? No sé. No hay teólogo que pudiera decir en qué forma, pero que sí gobernaremos con el Señor 1000 años aquí, está especificado claramente en Apocalipsis capítulo 20. De manera es que, en cuanto al juicio, mis hermanos
les debo decir que no hay más juicio para el creyente. No tenemos que esperar a ser juzgados. Cualquiera que muera en Cristo, ya su alma nadie la mueve de la presencia del Señor. Así que mi hermano Moisés y Yolanda, creo haber contestado su tema que ustedes expusieron. Espero que haya sido de bendición para todos los que han escuchado y que el Señor les bendiga. Conozca más de nuestro ministerio. Visite nuestra página de internet. www.conciliouccd.org.